La niña que nunca dejaste crecer. El secreto de tus heridas más profundas. Quiero que pares un momento. Que cierres los ojos, si puedes, y que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has actuado por miedo a que alguien se enfade contigo? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has silenciado lo que sentías porque temías que si lo decías, perderías el amor de alguien importante? Si eres honesta contigo misma, la respuesta probablemente sea muchas, demasiadas. Y aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Y si ese miedo no es tuyo? Como adulta, con tu experiencia y tu criterio, sino que lo aprendió alguien mucho más pequeña, mucho más vulnerable, mucho más necesitada de amor. ¿Y si dentro de ti, ahora mismo, mientras escuchas esto, hay una niña que sigue esperando que alguien la salve? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Y lo que descubras en los próximos minutos puede ser la comprensión más importante que hayas tenido en mucho tiempo. No porque sea teoría, no porque sea psicología abstracta, sino porque vas a reconocerte, vas a ver en las historias de otras personas algo que tú has vivido, algo que quizás nunca habías podido nombrar con claridad. Y cuando algo que has sufrido en silencio finalmente encuentra un nombre, algo se libera. Carl Jung lo sabía y dedicó su vida entera a comprender ese territorio oscuro y olvidado que todos llevamos dentro. Hoy vamos a entrar juntas en ese territorio. Quédate, porque lo que viene ahora lo merece. Este video no es para todas las mujeres. Es para las que sienten que, por mucho que hayan logrado en la vida, por mucho que hayan construido, amado y sobrevivido, siguen cargando con algo que no saben exactamente qué es. Un peso. Una herida que cicatrizó por fuera, pero que por dentro sigue abierta. Una voz interior que dice, no eres suficiente, no mereces descansar, no mereces pedir, no mereces ocupar demasiado espacio. Hoy vamos a descubrir de dónde viene esa voz. Y más importante aún, vamos a descubrir cómo dejar de obedecerla. A lo largo de este video, voy a compartir contigo 5 revelaciones fundamentales sobre la niña interior. 5 verdades que Jung exploró y que la psicología moderna ha confirmado una y otra vez. Cada revelación te acercará un poco más a algo que quizás lleves años buscando sin saber exactamente qué era. Y la quinta puede que sea la más difícil de escuchar, pero también la más liberadora. Empecemos. Hay una creencia muy extendida que dice que el pasado ya pasó, que lo que viviste de niña quedó atrás, que eres adulta ahora, que tienes tu propia vida, tus propias decisiones, tu propio criterio, y que lo que sucedió en aquella casa, con aquella madre, con aquel padre, con aquella familia, ya no tiene poder sobre ti. Es una creencia comprensible, incluso necesaria en algún momento de la vida, porque sin ella sería muy difícil seguir adelante. Pero es, en muchos casos, profundamente falsa. Carl Jung introdujo un concepto que llamó la psique inconsciente, y una de sus grandes revelaciones fue esta, que dentro de cada persona adulta existe una capa de la personalidad que no ha madurado. Una parte que se quedó congelada en el tiempo, en el momento exacto en que recibió una herida que no pudo procesar. No hablamos de un recuerdo, hablamos de algo mucho más vivo. Hablamos de una presencia psíquica real que sigue funcionando con la lógica, los miedos y las necesidades de una niña pequeña. Los psicólogos actuales la llaman la niña interior. Jung la habría llamado una parte del self fragmentado, una energía que se separó del flujo del desarrollo psíquico porque el entorno no fue lo suficientemente seguro para que creciera. Y esa niña no se fue.
Sigue ahí. Y actúa. Actúa cada vez que alguien te habla en un tono elevado y tú sientes que tu corazón se encoge. Actúa cada vez que necesitas aprobación antes de tomar una decisión. Actúa cada vez que el miedo al abandono te hace aguantar lo que no deberías aguantar. No es debilidad. Es la niña que aprendió que sobrevivir significaba adaptarse. Elena tenía 52 años cuando llegó a su primera sesión de terapia. Era directora de un departamento en una empresa importante. Había criado a 2 hijos prácticamente sola. Había sobrevivido un divorcio doloroso y una mudanza que supuso empezar desde cero. Desde fuera, su vida era la historia de una mujer fuerte. Por dentro, Elena no se sentía fuerte en absoluto. Su terapeuta contó, en un artículo anónimo, que Elena le decía que cada mañana, antes de levantarse, sentía una angustia sorda que no sabía explicar. No era miedo a nada concreto, era simplemente una sensación de que algo malo estaba a punto de pasar, como si el suelo bajo sus pies no fuera completamente sólido. En las sesiones, empezaron a explorar su infancia. Elena creció con una madre que amaba profundamente, pero que era emocionalmente impredecible. Había días en que era cálida, presente, generosa. Y otros días, sin razón aparente, en que se cerraba en sí misma, se volvía distante, crítica, o simplemente desaparecía emocionalmente, aunque estuviera físicamente en la misma habitación. Una niña pequeña no puede comprender la depresión de su madre. No puede comprender los ciclos emocionales de un adulto. Lo único que puede hacer es buscar patrones, intentar descubrir qué hace que mamá esté bien y qué hace que mamá se aleje. Y así, sin que nadie se lo enseñara, Elena aprendió a vigilar constantemente el estado emocional de las personas a su alrededor. Aprendió a ajustar su comportamiento para evitar el conflicto. Aprendió que su valía dependía de si los demás estaban bien o no. Con 52 años, seguía haciendo exactamente lo mismo. En las reuniones de trabajo, monitorizaba el lenguaje corporal de su jefe antes de hablar. En las cenas familiares, mediaba entre todos para que no hubiera tensión. Con su nueva pareja, suprimía sus necesidades para no parecer demasiado. Elena no era codependiente porque tuviera un problema de personalidad. Elena tenía dentro de ella a una niña de 6 años que había aprendido que su supervivencia emocional dependía de mantener a los demás contentos. Y esa niña, nadie la había sanado todavía. La enseñanza que quiero que te lleves de aquí es esta. Antes de poder cambiar cualquier patrón de tu vida, necesitas reconocer que no eres tú, la mujer adulta, quien lo ejecuta. Es ella, la niña que aprendió a sobrevivir. Y la primera forma de sanarla es dejar de juzgarla, dejar de avergonzarte de ella, dejar de exigirte que ya lo hayas superado. Porque ella no necesita que la superes, necesita que la reconozcas. Y eso, precisamente eso, nos lleva a algo aún más profundo. Porque la pregunta ahora es, si esa niña existe dentro de mí, ¿cómo aprendió a esconderse tan bien que yo misma no la veía? La respuesta está en la segunda revelación, y cuando la escuches, algo puede que encaje de una forma que nunca antes había encajado. Jung tenía un concepto favorito. Lo llamó la sombra. Y cuando la gente escucha esa palabra por primera vez, tiende a imaginar algo oscuro, algo malo, algo peligroso. Pero Jung no hablaba de maldad. Hablaba de todo aquello que fuiste obligada a esconder para ser aceptada. Piénsalo así. Cuando eras pequeña, llegaste al mundo con una gama completa de emociones, necesidades y formas de ser. Llegaste con alegría y con rabia, con ternura y con egoísmo, con curiosidad y con miedo, con el deseo de ser vista, de brillar, de ocupar espacio. Pero muy pronto,
El mundo a tu alrededor empezó a mandarte mensajes. Algunos eran explícitos. No llores. Las niñas buenas no se quejan. No seas tan mandona. No seas tan intensa. No pidas tanto. Otros eran implícitos. La mirada de desaprobación cuando te enfadabas. El silencio incómodo cuando pedías algo. La atención que recibías cuando eras obediente y el alejamiento que sentías cuando no lo eras. Y tú, que eras lista, que eras adaptativa, que sobre todas las cosas querías ser amada, aprendiste. Aprendiste qué partes de ti eran bienvenidas. Y aprendiste qué partes de ti había que esconder. Las partes que escondiste no desaparecieron. Se fueron al sótano. Bajaron a la oscuridad del inconsciente y se convirtieron en tu sombra. Y desde allí, operan, sin que tú lo veas, sin que tú lo elijas. Se manifiestan en los estallidos de ira que te sorprenden a ti misma, en los celos que no puedes explicar, en la envidia que sientes y que luego te avergüenza, en esa parte tuya que a veces quiere salir corriendo de todo. Jung decía algo que vale la pena escuchar muy despacio. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata de ser perfecta, se trata de ser completa. Marta tenía 58 años y se describía a sí misma como una persona muy tranquila, paciente, comprensiva. Sus amigos la admiraban por eso. Su familia dependía de esa calma. Era el centro estable de todos. Pero había algo que Marta guardaba con mucha vergüenza. Había momentos, generalmente tarde por la noche cuando estaba sola, en que sentía una rabia enorme. Una rabia que no sabía a dónde apuntar. Una rabia que le daban ganas de gritar, de romper algo, de decirle a alguien exactamente lo que pensaba sin filtros, sin tacto, sin cuidar las palabras. Y entonces se asustaba de sí misma. Reprimía esa rabia. Y al día siguiente volvía a ser la Marta tranquila, paciente, comprensiva. En terapia, Marta descubrió algo revelador. De niña, en su casa, la rabia estaba absolutamente prohibida. No de forma violenta, de forma mucho más sutil. Cada vez que Marta se quejaba, su madre le decía con suavidad, «No te pongas así, eres tan bonita cuando sonríes». Cada vez que protestaba, su padre le decía, «Las personas educadas no levantan la voz». Cada vez que lloraba de frustración, le decían que era una exagerada. Marta aprendió, con una eficiencia brutal, que su rabia era inaceptable, que si quería ser amada, tenía que ser tranquila. Así que la rabia se fue a la sombra. Pero la rabia es energía, y la energía no desaparece, se transforma. La rabia reprimida de Marta se convirtió en un agotamiento crónico que los médicos no encontraban explicación orgánica. Se convirtió en una tristeza difusa que ella llamaba melancolía. Se convirtió en una tendencia a enfermarse en los momentos de mayor estrés, como si su cuerpo expresara lo que su mente no se permitía. Y esa rabia nocturna que la asustaba tanto no era su enemiga. Era su niña interior, golpeando la puerta desde dentro, pidiendo que alguien finalmente la escuchara. La enseñanza de esta segunda revelación es esta: no estás rota, no eres demasiado, no eres demasiado poco. Simplemente aprendiste a esconder partes de ti para sobrevivir en un entorno que no podía sostenerlas todas. Y ahora, esas partes escondidas son las que gobiernan tu vida en la oscuridad. Sanar a tu niña interior no significa solo recordarla con ternura. Significa recuperar todo lo que escondiste de ti misma. Significa traer la sombra a la luz. No para liberarla sin control, sino para integrarla, para ser, finalmente, completa. Pero hay algo que quizás no esperas todavía. Porque la sombra no es lo único que se quedó enterrado.
lo que viene ahora puede ser la revelación más sorprendente de todas. Existe una idea en psicología profunda que resulta profundamente incómoda para mucha gente. Y es esta, que las heridas más influyentes en nuestra vida adulta no son necesariamente los traumas que recordamos con claridad. Son los microtraumas, los momentos repetidos, las ausencias, los silencios, las cosas que nunca ocurrieron. Un golpe que duele mucho es fácil de identificar. Lo recuerdas, sabes que ocurrió, puedes señalarlo. Pero, ¿qué pasa con el abrazo que nunca llegó? Con la validación que esperaste y que jamás vino. Con los años enteros en que nadie en tu casa te preguntó cómo te sentías de verdad. Esas ausencias no tienen una forma clara. No puedes señalarlas en el calendario. No hay un día concreto que recordar. Pero dejaron una marca igual de profunda, o más. Jung hablaba de los complejos, patrones emocionales cargados de energía que se forman alrededor de una herida nuclear. Un complejo no es un recuerdo aislado. Es una constelación entera de emociones, creencias, reacciones automáticas y formas de relacionarse que se construyó alrededor de algo que ocurrió o que no ocurrió en los primeros años de vida. Y los complejos más poderosos son invisibles precisamente porque no tienen un origen memorable. Son el agua en la que nadaste durante tanto tiempo que dejaste de verla. Isabel tenía 49 años y llevaba toda su vida sintiéndose invisible. No era una sensación que pudiera explicar bien. Desde fuera, tenía amigos, tenía una relación, tenía trabajo, tenía presencia en el mundo. Pero por dentro, Isabel vivía con la convicción permanente de que si dejaba de esforzarse, de dar, de hacer cosas por los demás, nadie se fijaría en ella, de que su valor dependía completamente de su utilidad. Cuando alguien le hacía un regalo, no sabía recibirlo. Se ponía incómoda. Buscaba rápidamente cómo devolver el gesto, cómo compensar, cómo equilibrar la balanza. Cuando alguien le decía simplemente te quiero, sin motivo aparente, sin que hubiera hecho nada especial para merecerlo, Isabel sentía una especie de pánico suave. Como si no lo creyera, como si esperara que en cualquier momento se dieran cuenta de que se habían equivocado. En su infancia, Isabel no había sufrido ningún trauma evidente. Sus padres no eran personas malas. No hubo violencia. No hubo abandono. Pero había algo muy significativo. Sus padres eran personas muy ocupadas, muy preocupadas por la supervivencia económica de la familia. Y en esa casa, el amor era funcional. Se expresaba haciendo cosas, cocinando, trabajando, proveyendo, pero no se expresaba con palabras. No se expresaba con contacto físico. No se expresaba mirándola a los ojos y diciéndole simplemente, te veo, estás bien, eres suficiente. Isabel no recordaba ningún momento específico en que se hubiera sentido rechazada. Pero tampoco recordaba ningún momento específico en que se hubiera sentido verdaderamente vista. Y esa ausencia, repetida día tras día durante años, había construido en ella la creencia central de su niña interior. Para ser amada, tengo que ganarme el amor. ¿Cuántas de las mujeres que están escuchando esto se reconocen ahí? No en una historia de trauma dramático, sino en esa sensación más sutil, más cotidiana, más difícil de nombrar. La sensación de que el amor es condicional, de que hay que merecerlo, de que si paras, si descansas, si simplemente eres sin hacer nada, el amor desaparecerá. Esa creencia no la construiste tú. La construyó una niña pequeña que intentaba entender un mundo donde el amor no llegaba de forma incondicional. Y aquí está la enseñanza de esta tercera revelación, y presta mucha atención porque esto es importante.
No necesitas recordar el momento exacto en que te heriste para poder sanar. No necesitas tener un trauma con nombre y apellido para que tu dolor sea válido. La herida que más te controla puede ser simplemente la suma de todo lo que nunca recibiste. Y la sanación empieza cuando dejas de pedírselo al pasado y empiezas a dártelo tú misma en el presente. Pero espera, porque ahora llegamos al momento más delicado de este viaje. Porque si hay algo que hace que la sanación de la niña interior sea tan difícil, es algo que nadie te dice. Algo que parece completamente irracional hasta que lo entiendes. Esto puede sonar extraño, incluso perturbador. ¿Cómo puede ser que una parte de mí no quiera sanar? Si estoy sufriendo, si cargo con este peso, si llevo años sintiéndome así, ¿cómo puede existir en mí algo que no quiere que cambie? Y sin embargo, Jung lo vio con total claridad. Y los terapeutas que trabajan con la niña interior lo confirman una y otra vez. Existe en nosotras una parte que se aferra a la herida, no por masoquismo, no por debilidad, sino porque esa herida, ese patrón de comportamiento que surgió de ella, fue en algún momento la estrategia más inteligente que encontramos para sobrevivir. Y el inconsciente no distingue entre lo que era necesario entonces y lo que ya no lo es ahora. Para el inconsciente, cambiar equivale a peligro. Porque cambiar significa abandonar la estrategia que te mantuvo a salvo. Si de niña aprendiste que callar tu rabia te protegía del rechazo, tu inconsciente registró esa estrategia como exitosa y la aplica automáticamente, incluso en contextos donde ya no hay peligro real. Incluso cuando estás con alguien que sí podría escuchar tu rabia sin rechazarte. Si de niña aprendiste que ser invisible era más seguro que ser vista, tu inconsciente te va a sabotear cada vez que intentes brillar, cada vez que intentes ocupar espacio, cada vez que intentes decir, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, esto es lo que pienso. No porque seas autodestructiva, sino porque tu niña interior, que sigue operando desde ese inconsciente, todavía cree que brillar es peligroso. Jung llamaba a esto la resistencia, y decía que la resistencia no es el enemigo de la transformación. Es una señal de que estamos tocando algo real, algo importante, algo que merece respeto y no fuerza. Rosa tenía 61 años y llevaba 3 años en terapia, 3 años hablando, 3 años comprendiendo, 3 años llorando y soltando capas. Y sin embargo, había algo que no terminaba de cambiar. Rosa seguía eligiendo a personas que necesitaban ser rescatadas. Su exmarido había tenido problemas con el alcohol. La pareja que había tenido después de él era emocionalmente inmadura. Y el hombre con quien estaba ahora, que en muchos sentidos era más sano que los anteriores, la desesperaba con su ambivalencia. Su terapeuta le preguntó un día, «Rosa, ¿qué crees que pasaría si estuvieras con alguien completamente disponible, completamente estable, completamente presente?» Y Rosa se quedó en silencio durante un buen rato. Finalmente dijo algo que la sorprendió a ella misma. «Creo que me aburriría. O peor, creo que sentiría que no lo merezco». Ahí estaba, la creencia central, la que lo organizaba todo. Rosa era la mayor de 4 hermanos. Su padre era un hombre brillante pero inestable, con una personalidad difícil que hacía que toda la familia viviera pendiente de su estado de ánimo. Cuando su padre estaba bien, era encantador. Cuando no lo estaba, el ambiente se volvía tenso, impredecible, oscuro. Y Rosa, siendo la mayor, había aprendido a ser la mediadora, la que calmaba, la que gestionaba, la que hacía que las cosas funcionaran. Esa función le dio a su niña interior algo muy importante, un sentido de valor, una razón de ser.
una forma de existir que tenía significado. Y ahora, 40 y tantos años después, Rosa seguía necesitando cumplir esa función para sentir que merecía estar en una relación. Un hombre estable no necesitaba ser rescatado. Y si no necesitaba ser rescatado, ¿para qué la necesitaba él? ¿Ves cómo funciona? No es irracionalidad. Es una lógica perfectamente coherente para la niña de 10 años que aprendió que su valor estaba en ser necesaria. La enseñanza de esta cuarta revelación es quizás la más importante de todas. No puedes sanar a tu niña interior a la fuerza. No puedes simplemente decidir cambiar y esperar que el inconsciente obedezca. Necesitas ir más despacio. Necesitas hablar con esa parte de ti que resiste. Necesitas preguntarle qué tiene miedo de perder si sanas. Y sobre todo, necesitas ofrecerle algo que reemplace lo que la herida le estaba dando. Porque la herida, por muy dolorosa que sea, cumple una función. Y hasta que no encuentres otra forma de cumplir esa función, la herida se quedará. Pero esto nos lleva directamente a la quinta revelación. Y esta es la que más mujeres me han dicho que cambió algo fundamental en su forma de verse a sí mismas. Así que quédate, porque lo que viene ahora es lo que hace que todo el camino valga la pena. Llegamos al corazón de todo. Carl Jung tenía una convicción profunda. El objetivo de la psicología no es eliminar el sufrimiento. Es darle sentido, es transformarlo en algo que nos haga más enteros. Y en el trabajo con la niña interior, esa transformación tiene una forma muy específica. No se trata de ir al pasado y reescribirlo. El pasado no puede cambiarse. Lo que ocurrió, ocurrió. No se trata de perdonar porque debas hacerlo, de forma forzada, antes de estar lista. Se trata de algo mucho más íntimo y mucho más poderoso. Se trata de convertirte en la madre de ti misma. Piensa en lo que una niña pequeña necesita para crecer de forma sana. Necesita que alguien la mire. No solo que la vea físicamente, sino que la vea de verdad. Que se dé cuenta de que está asustada aunque sonría. Que sepa cuando está triste, aunque no llore. Necesita que alguien le diga que sus emociones son válidas. Que está bien sentir rabia. Que está bien tener miedo. Que estar triste no la hace débil ni mala. Necesita que alguien ponga límites con amor. Que le diga que no desde el cuidado, no desde el rechazo. Que le enseñe que sus necesidades importan, pero que el mundo también tiene sus propias reglas. Necesita que alguien la elija, una y otra vez, aunque se equivoque, aunque falle, aunque sea difícil. ¿Y si todo eso que necesitaba esa niña pudieras dártelo tú ahora? ¿Y si pudieras aprender a mirarte a ti misma con esa clase de atención? ¿Y si pudieras validar tus propias emociones en lugar de juzgarlas? ¿Y si pudieras ponerte límites a ti misma desde el amor en lugar de desde el castigo? ¿Y si pudieras elegirte a ti misma? Esto no es un concepto poético, es una práctica real, concreta, cotidiana. Ana tenía 55 años cuando algo en ella se rompió por fin. No de la manera dramática en que solemos imaginar los quiebres. Fue en un martes ordinario, en la cocina de su casa, cuando su hija la llamó por teléfono para decirle que no iba a poder venir a cenar ese fin de semana. Ana colgó el teléfono, se quedó de pie junto a la encimera, y de repente empezó a llorar. No lloró por la cena cancelada. Lloró por todos los años en que había puesto las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Lloró por la niña que había sido, siempre tan responsable, siempre tan buena, siempre tan pendiente de si los demás estaban bien. Lloró por todas las veces que había dicho, «Estoy bien», cuando no lo estaba. Lloró por el cansancio, por el agotamiento de haber pasado décadas cuidando a todos menos a ella misma. Ese llanto fue el comienzo.
En los meses siguientes, Ana empezó a hacer algo que al principio le resultaba extraño y casi ridículo. Empezó a hablarle a su niña interior, no de forma simbólica y vaga, de forma concreta. Cuando sentía esa angustia mañanera que llevaba años acompañándola, se preguntaba, ¿qué está sintiendo la niña ahora mismo? ¿Qué necesita? Y escuchaba. A veces la respuesta era, necesita sentir que no está sola. Y entonces Ana hacía una cosa pequeña. Llamaba a una amiga de verdad. No para hablar del tiempo, sino para decirle, estoy teniendo un día difícil. A veces la respuesta era, necesita que alguien la proteja. Y entonces Ana hacía algo que le costaba enormemente. Decía que no. Decía, eso no puedo hacerlo ahora. Decía, necesito descansar. A veces la respuesta era, necesita sentir que merece cosas bonitas. Y entonces Ana se compraba flores para ella sola. O se sentaba en el sofá sin hacer nada y sin sentirse culpable por ello. Cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que para la niña interior, que llevaba décadas sin ser atendida, significaban todo. Un año después, la terapeuta de Ana le preguntó cómo se sentía. Y Ana respondió con algo que nunca había dicho en toda su vida. Me siento en casa en mí misma. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste así? ¿En casa en ti misma? No en un lugar, no en una relación. No cuando alguien te aprobó, o te validó, o te necesitó. En ti misma. Eso es lo que la sanación de la niña interior puede darte. No una vida sin dolor, pero sí una vida en la que ya no tienes que huir de ti misma. Ahora quiero preguntarte algo muy directo. Mientras has escuchado este video, ¿ha habido algún momento en que hayas sentido que alguien te estaba hablando de ti? ¿Alguna historia que te haya golpeado por dentro? ¿Alguna frase que hayas querido anotar porque nombraba algo que llevabas mucho tiempo sintiendo sin poder decirlo? Si es así, eso no es casualidad. Es tu niña interior, reconociéndose. Y ese reconocimiento es el primer paso de todo. Antes de llegar a la conclusión, quiero darte algo concreto. Porque la comprensión es poderosa, pero sola no alcanza. Hay 3 prácticas que puedes empezar hoy mismo. No requieren nada especial. No requieren que seas perfecta. No requieren que ya hayas sanado. Las puedes hacer exactamente donde estás ahora. La primera es lo que llamo la pregunta de la niña. La próxima vez que sientas una emoción intensa que no entiendes del todo, antes de reaccionar, antes de juzgarte, hazte esta pregunta. Si esto lo sintiera una niña de 8 años, ¿qué necesitaría? Y dátelo, en la medida en que puedas, con lo que tengas. No tienes que hacerlo perfectamente, solo tienes que empezar. La segunda práctica es la carta. Escríbele una carta a tu niña interior. No tiene que ser larga. No tiene que ser elocuente, solo tiene que ser honesta. Cuéntale que la has visto, que entiendes por qué aprendió lo que aprendió, que ya no tiene que seguir sola, que hay una adulta ahora que se va a encargar de las cosas que ella no podía manejar. Muchas mujeres que hacen este ejercicio dicen que es la primera vez que lloran de una forma que no duele, que lloran de una forma que limpia. La tercera práctica es el gesto de protección. Elige una cosa, solo una cosa que tu niña interior necesitaba y que no recibía. Tal vez era ser escuchada, tal vez era sentir que sus emociones eran válidas, tal vez era descansar sin culpa, tal vez era que alguien pusiera un límite para protegerla. Elige esa cosa y dátela esta semana. No de forma perfecta, no de forma permanente, solo una vez. Y observa qué pasa. Hoy hemos recorrido un camino largo. Empezamos hablando de una niña que vive dentro de ti. Una niña que no se fue,
aunque hayas construido toda una vida adulta a su alrededor. Descubrimos que esa niña aprendió a sobrevivir escondiendo partes de sí misma, que esas partes escondidas no desaparecieron, sino que se convirtieron en la sombra que opera en la oscuridad. Aprendimos que las heridas más influyentes no siempre son las más dramáticas, que a veces la ausencia deja marcas más profundas que el golpe, que la herida más poderosa puede ser simplemente todo lo que nunca recibiste. Entendimos por qué una parte de ti resiste la sanación, que esa resistencia no es tu enemigo, es tu niña interior protegiéndose de lo único que sabe, que cambiar puede ser peligroso. Y llegamos a la revelación más profunda, que sanar no es volver al pasado, es aprender a ser para ti misma la madre que siempre necesitaste. Es aprender a mirarte, a validarte, a elegirte. Carl Jung decía que no venimos al mundo para ser perfectos, venimos para ser completos. Y la completud no se parece a la perfección. La completud incluye las cicatrices, incluye la sombra, incluye a la niña asustada y a la mujer que ha sobrevivido. Incluye los errores y los aprendizajes. Incluye todo lo que fuiste y todo lo que todavía estás llegando a ser. Tú no estás rota. Estás en proceso. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, buscando, preguntando, queriendo entender, es la prueba más clara de que la niña que llevas dentro todavía confía en que alguien la va a ver. Hoy, sé tú esa alguien. Quiero que te lleves una sola imagen de este video. Imagina a una niña pequeña, tal vez de 6 años, tal vez de 8. Está sentada en algún lugar de tu memoria, en algún rincón de tu historia. Está esperando. No a que el pasado cambie, no a que alguien del pasado vuelva y repare lo que rompió. Está esperando a ti, a la mujer que eres ahora, a la mujer que ha sobrevivido todo lo que ha sobrevivido, que ha aprendido lo que ha aprendido, que ha llegado hasta aquí. Está esperando a que te acerques, a que te sientes a su lado, a que le digas, ya te veo, ya estoy aquí, no tienes que seguir sola. Ese momento, ese gesto íntimo y silencioso que solo tú puedes darle, es el comienzo de todo. Escribe en los comentarios esta frase, o la parte que más resuene contigo. Hoy empiezo a ver a mi niña interior. Hoy empiezo a elegirme. Y si hay algo de lo que has escuchado hoy que quieras compartir, algo que te haya movido por dentro, escríbelo también. Porque nunca sabes cuántas personas están leyendo esos comentarios y necesitan saber que no están solas. Y si este video ha llegado hasta algún lugar que normalmente no dejas que lleguen las palabras, si has sentido que alguien hablaba de tu historia sin conocerte, suscríbete a El Efecto Jung. Porque cada semana traemos aquí exactamente esto, la psicología profunda de Jung traducida a tu vida real, a tus relaciones, a tus patrones, a tus heridas y a tu transformación. No teoría, no academia. Tu vida, vista desde adentro. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Y comparte este video con alguna mujer que creas que lo necesita escuchar. Porque sanar en soledad es posible, pero sanar acompañada es más poderoso. Hasta la próxima semana.